Llevas años pintando la misma pared húmeda, gastando en productos que prometen eliminar la humedad y que 6 meses después te la devuelven con intereses. Lo que nadie te dijo es que existe un polvo blanco que cuesta $2, que los romanos usaban hace 2000 años para impermeabilizar sus acueductos, y que esas estructuras siguen siendo impermeables hoy. La industria que vende tratamientos antihumedad por miles de millones al año necesita que nunca recuerdes que esto existe. Antes de continuar, si este tipo de información te sirve, suscríbete ahora a Sin Gastar de Más y activa la campana. Aquí cada semana compartimos métodos reales, probados, que te ayudan a resolver sin depender de talleres ni productos inflados. Es gratis y le puede cambiar el bolsillo a más de uno. La humedad en las paredes no es un problema estético. Es un problema estructural que avanza en silencio, despacio, sin que lo veas hasta que ya es tarde. Primero aparece la mancha, luego el moho, luego el revoque se desprende, luego el material de construcción debajo empieza a degradarse desde adentro. Cada invierno, cada temporada de lluvias, cada ciclo de condensación mete el daño un poco más profundo, y la mayoría de los productos que la industria te vende para enfrentarlo actúan sobre la superficie visible, sin tocar la causa real que está dentro del material poroso de la pared. Para entender por qué esto pasa, necesitas entender cómo la humedad entra en una pared y por qué es tan difícil detenerla con los métodos convencionales. El concreto, el ladrillo, el adobe y el yeso son materiales porosos. Tienen millones de microcanales internos, capilares, que absorben el agua por el mismo principio que una esponja. Cuando el suelo está saturado, cuando la lluvia golpea una fachada, cuando el vapor de condensación se acumula en una pared fría, el agua no se queda en la superficie. Migra hacia adentro siguiendo esos capilares, moviéndose desde las zonas más húmedas hacia las más secas por presión capilar. Y aquí es donde la mayoría comete el error más caro. Ese proceso no se detiene aplicando pintura sobre la superficie exterior. La pintura sella la superficie, sí, pero la presión capilar desde adentro eventualmente levanta cualquier recubrimiento que no haya penetrado dentro de los poros y sellado el material desde su interior. Eso explica por qué la pintura antihumedad se levanta. ¿Por qué los selladores externos duran 1 o 2 temporadas antes de que la mancha reaparezca? ¿Por qué los problemas de humedad en paredes son recurrentes en lugar de resueltos? No es que los productos sean malos del todo, es que actúan en el lugar equivocado. Y lo que nunca te explican cuando te cobran una fortuna por un tratamiento profesional es exactamente eso. Lo que estás a punto de aprender tiene 2000 años de ingeniería detrás y cuesta lo mismo que un café. La cal apagada, conocida químicamente como hidróxido de calcio, se obtiene de un proceso que lleva milenios en uso. Se toma piedra caliza, que es carbonato de calcio, y se somete a alta temperatura en un horno. El calor libera dióxido de carbono y produce cal viva, que es óxido de calcio. Cuando esa cal viva se mezcla con agua, reacciona de manera exotérmica, liberando calor, y produce cal apagada, el hidróxido de calcio que nos interesa. Ese proceso se llama apagado de la cal, y los romanos lo dominaban con una precisión que sus construcciones demuestran hasta hoy. Y aquí es donde todo cambia. La cal apagada tiene una propiedad que ningún polímero sintético moderno puede replicar completamente. Cuando se aplica sobre una superficie de concreto o ladrillo y se expone al dióxido de carbono del aire, inicia un proceso llamado carbonatación. Durante la carbonatación, el hidróxido de calcio reacciona con el dióxido de carbono atmosférico y se convierte lentamente de vuelta en carbonato de calcio, que es esencialmente piedra caliza. El material que aplicaste como pasta o solución líquida se mineraliza dentro de los poros y capilares de la pared, convirtiéndose en parte de la estructura del material que impermeabiliza. No es un recubrimiento que se adhiere a la superficie, es una mineralización que ocurre dentro del material, sellando los capilares desde adentro con un mineral tan duro y tan impermeable como la piedra caliza de la que proviene. Y ese proceso de carbonatación no para después de la aplicación. Continúa durante años, incluso décadas, a medida que el dióxido de carbono del aire sigue reaccionando con la cal que penetró en la profundidad del material. Eso es exactamente lo que los ingenieros romanos entendieron hace 2000 años. Pero eso no es todo. Los ingenieros romanos
Desarrollaron mezclas de cal apagada con materiales volcánicos como la puzzolana y las aplicaban en múltiples capas, dejando carbonatar cada una antes de agregar la siguiente. El resultado fue una impermeabilización que no dependía de ningún recubrimiento superficial. Dependía de la transformación química del material en piedra. Estructuras que llevan 2000 años en contacto con agua y ciclos climáticos extremos siguen siendo impermeables, porque su impermeabilización se convirtió en parte de su estructura mineral, no en una película sobre ella. Si conoces a alguien que lleve años repitiendo tratamientos antihumedad que no resuelven el problema de fondo, comparte este video ahora mismo. Lo que está aprendiendo hoy tiene 2000 años de respaldo estructural y cuesta lo que la industria prefiere que nunca calcules. Ahora vamos a lo práctico. Esto es lo que más sorprende a quien lo aplica por primera vez. La cal apagada se consigue en cualquier ferretería, depósito de materiales de construcción o tienda de insumos agrícolas. Una bolsa de 1 kilo cuesta alrededor de $2, dependiendo de la región, y eso es suficiente para tratar varios metros cuadrados de superficie con múltiples capas. Lo importante es asegurarse de comprar cal apagada, hidróxido de calcio, y no cal viva, que es óxido de calcio, y requiere el proceso de apagado antes de poder usarse. La cal apagada viene lista para mezclar directamente con agua. Para uso como impermeabilizante en paredes interiores con problemas de humedad, mezcla la cal apagada con agua hasta obtener una consistencia de leche espesa, más líquida que la pintura convencional, para que penetre en los poros de la superficie en lugar de quedarse en la capa superficial. La proporción general es aproximadamente 1 kilo de cal, apagada por cada 3 a 4 litros de agua, pero puedes ajustar según la absorción de la superficie que vas a tratar. Quédate, porque lo que viene ahora es donde la mayoría abandona el proceso justo antes de que funcione. Antes de aplicar, limpia la superficie de cualquier pintura que se esté desprendiendo, moho visible y material suelto. No es necesario llegar a un material completamente limpio y seco, como requeriría una pintura convencional, porque la cal no necesita una superficie perfectamente preparada para penetrar. Necesita una superficie sin obstrucciones, que impidan que el líquido alcance los poros del material. Aplica la primera capa con brocha de cerdas gruesas, naturales o sintéticas, trabajando la mezcla hacia adentro de la superficie con presión suficiente para forzar la penetración en los poros. La superficie quedará blanca y mate al secar. Deja curar entre 24 y 48 horas antes de aplicar la segunda capa. Ese tiempo de curado es el que permite que comience la carbonatación de la primera capa antes de agregar material encima. Aplica un mínimo de 3 capas para paredes con humedad moderada y hasta 5 o 6 capas para paredes con humedad severa o en contacto directo con suelo húmedo. Cada capa adicional suma profundidad de mineralización y refuerza la barrera desde el interior del material. El proceso acumulativo de múltiples capas, replicando la técnica romana, es lo que produce resultados duraderos en lugar de temporales. Y eso es precisamente lo que la industria moderna de materiales de construcción prefiere que no calcules. Un tratamiento profesional antihumedad para una pared de tamaño medio puede costarte entre $20 y $120 dependiendo del método, la empresa y la severidad del problema. Los productos comerciales antihumedad en envase para aplicación propia cuestan entre $1 y $5 por litro y generalmente requieren reaplicación cada 2 a 5 años, porque su base polimérica se degrada con el tiempo y los ciclos de humedad. Una bolsa de cal apagada de 1 kilo cuesta $2. Tratada correctamente con el proceso de múltiples capas, una pared impermeabilizada con cal apagada puede mantener su efectividad durante décadas, exactamente como demuestran las estructuras romanas que siguen en pie, no porque la cal sea mágica. Porque el mecanismo de mineralización que activa es irreversible una vez que ocurre dentro del material. Esto es lo que el taller nunca te va a decir. Para paredes exteriores expuestas a la lluvia directa, la técnica romana de mezclar cal apagada con áridos finos como arena volcánica o arena de río produce una capa de mortero impermeable que puede aplicarse directamente sobre la mampostería. Esa mezcla, conocida históricamente como mortero de cal, dominó la construcción en Europa y el Mediterráneo durante más de 2000 años antes de que el cemento Portland llegara en el siglo XX. El cemento Portland es más rápido de usar
y más conveniente para la construcción industrial a gran escala, pero el mortero de cal tiene una flexibilidad y una capacidad de autocorrección que el cemento no tiene, porque el proceso de carbonatación continuo le permite adaptarse a los movimientos menores de la estructura sin agrietarse. La sabiduría que los romanos transmitieron en piedra durante 2000 años no necesita validación moderna. Sus acueductos siguen funcionando en algunos casos. Sus baños siguen en pie. Sus muros de cal siguen siendo impermeables bajo el suelo de ciudades que se construyeron encima de ellos. Lo que cambió no fue la eficacia de la cal. Lo que cambió fue la llegada de una industria que encontró en los problemas de humedad recurrentes un modelo de negocio más rentable que las soluciones permanentes. Si aún no formas parte de esta comunidad, suscríbete a Sin Gastar de Más. Aquí el conocimiento no tiene fecha de vencimiento y no requiere que vuelvas a comprarlo cada temporada. Somos gente que resuelve sin depender de nadie. ¿Cuánto llevas gastando en tratamientos antihumedad que no resuelven el problema de fondo? ¿Cuántas veces has repintado la misma pared húmeda? Escríbelo en los comentarios. Esa conversación demuestra en experiencias reales lo que este video explica en química e historia y le puede ahorrar cientos de dólares a alguien que lo lea. Comparte este video con quien lo necesite ahora mismo. Lo que aprendiste hoy no tiene patente, no requiere que vuelvas a comprarlo cada temporada y lleva 2000 años demostrando que funciona. Nos vemos en el siguiente.